En este video vamos a continuar trabajando con el paquete ggplot2 para graficar variables cuantitativas. Vamos a realizar gráficos de líneas y gráficos de dispersión. Vamos a continuar trabajando con la base de datos que corresponde a la encuesta continua de hogares 2018. Ya tenemos importada esta base de datos AR bajo el nombre SH. Queremos realizar un gráfico de líneas para la variable edad. Para ello vamos a crear una nueva base de datos que se llama por edad. Esta nueva base de datos toma los datos de la encuesta continua de hogares, los agrupa mediante las variables E26 y E27 que corresponden al sexo y la edad del encuestado y las resumen mediante la frecuencia para cada uno de los grupos. Van a ver que esta nueva base de datos que tenemos tiene las frecuencias para cada uno de los grupos contenidos en la base de datos. Por ejemplo, tenemos 729 mujeres que tienen 10 años. Tenemos 52 hombres que tienen edad 91. Entonces, esta nueva base de datos nos va a ayudar a crear el gráfico de líneas. Para crear el gráfico, creamos la capa base determinando el conjunto de datos para el cual queremos hacer el gráfico. Especificamos en las estéticas que en el eje de las X queremos la variable E27 y en el eje de las Y la frecuencia para la variable E27 y queremos realizar un gráfico de líneas. Si ejecutamos esta línea van a ver que se crea un gráfico que tiene una línea que une cada una de las frecuencias de la variable E27. Supongamos que queremos crear un diagrama de líneas para la variable E27, pero para cada una de las categorías de la variable E26. Entonces vamos a agregar al gráfico anterior la capa Facet Grid que va a estar diferenciando gráficos de acuerdo a las categorías de la variable E26. Entonces van a ver que en lugar de un gráfico de líneas aparecen dos, uno correspondiente a la categoría hombre y otro correspondiente a la categoría mujer, ambos para la variable E27. Supongamos que no queremos que queden en dos gráficos aparte. Queremos que se rellene el gráfico que tenemos de acuerdo a la variable 26. Entonces, las estéticas las vamos a poner dentro de la capa Geometline. Las estéticas que determinan cuál va a ser la variable que queremos en el eje de las X y la variable que queremos en el eje de las Y. Además, queremos que ese gráfico se rellene mediante la variable E26. Van a ver que lo que creamos es un único gráfico que tiene una línea correspondiente a la categoría hombres y otra correspondiente a la categoría mujeres. Pero este gráfico no está ejecutado de la manera correcta. Vamos a pedir entonces, en lugar de que se rellene con la variable E26, que se coloree mediante la variable 26. Entonces vamos a crear el mismo gráfico, nada más que vamos a tener una referencia de cuál corresponde a la categoría hombres y cuál corresponde a la categoría mujeres. Para hacer eso, las estéticas las ponemos todas dentro de la capa Geometline y simplemente en la capa base decimos que queremos graficar el conjunto de datos por edad. Entonces van a ver que este gráfico nuevo es muchísimo más claro para entenderlo. Tenemos una línea que corresponde a la categoría mujer y otra línea que corresponde a la categoría hombre. Este gráfico también lo podemos mejorar cambiándole los nombres a los ejes, agregando título, modificando los nombres de las referencias y podemos también aumentar el grosor de las líneas, si lo consideráramos necesario. Para aumentar el color de las líneas, vamos a elegir dentro de Geometline y fuera de las estéticas, fuera del paréntesis de las estéticas, vamos a elegir el tamaño que queremos que tengan. En este caso queremos que el tamaño sea 1.2. Además, determinamos el nombre del eje de las X, el título, y queremos que el nombre de las referencias sea sexo. Para ello vamos a tener que agregar la capa Scale Color Discrete. Si ejecutamos esta línea van a ver que el gráfico pasa a tener título, nombres en los ejes y además las líneas están un poco más anchas. Ahora vamos a crear un diagrama de dispersión. Para ello vamos a crear una nueva base de datos que
contiene de la base de datos original todas las personas que percibieron el mes anterior a la encuesta ingresos o jornales líquidos menores a 50.000 pesos. Esa variable está guardada dentro de la base de datos como G126-1. Para crear esta nueva base de datos vamos a tomar la encuesta continua de hogares y la vamos a filtrar mediante la variable G126-1, para la cual los valores son menores que 50.000 pesos. Entonces, si ejecutamos esta línea, van a ver que se crea en el entorno una nueva base de datos que tiene 105.294 observaciones de 434 variables. Para realizar este diagrama de dispersión, vamos a utilizar esta nueva base de datos que creamos y queremos que contenga la variable G126.1, la variable de ingreso, y que en el eje de las X esté la variable F85, que corresponde a las horas trabajadas por semana. A la capa base le vamos a agregar la capa GeoPoint para crear un diagrama de puntos. Podemos también cambiarle el tamaño y el color a los puntos. ¿Cómo lo hacemos? Dentro de la capa GeoPoint podemos elegir el color que queremos que utilice para colorear los puntos y el tamaño. En este caso vamos a elegir como color el rojo y como tamaño la mitad de lo que sería por defecto. Entonces, si ejecutamos esta línea van a ver que el gráfico cambia, los puntos son mucho más chiquitos y están pintados de color rojo. Supongamos que en lugar de pintarlos de color rojo, queremos que sean diferenciados los puntos de acuerdo a las categorías de la variable E26, que corresponde a sexo. Entonces, para ello, dentro de las estéticas de la capa base, vamos a elegir el argumento color de acuerdo a las categorías de la variable E26. Entonces, hacemos lo mismo que en el primer gráfico que hicimos, nada más que queremos que los puntos se coloreen mediante la variable E26. Entonces, van a ver que este gráfico contiene todos los puntos que teníamos en el primer gráfico, pero ellos están coloreados de acuerdo a las categorías de la variable E26. Tenemos puntos que representan observaciones que corresponden a hombres y tenemos puntos que representan observaciones que corresponden a mujeres. También vamos a tener que realizarle mejoras al gráfico, ¿verdad? Los nombres de los ejes, las etiquetas y el título. Para ello realizamos el mismo procedimiento que hemos venido realizando hasta ahora, utilizando XLab, YLab, ggtitle y ScapeColorDiscrete para determinar el nombre que queremos que esté en las referencias. Y el gráfico con las mejoras queda de esta manera. En el eje de las X tenemos las horas semanales trabajadas, en el eje de las Y tenemos el ingreso de la persona, el gráfico tiene título y los puntos están diferenciados de acuerdo a las categorías de la variable sexo. Hasta aquí el segundo video sobre variables cuantitativas con ggplot2. Hay más detalles en las notas del curso y vale la pena que les dediquen algunos minutos.